Transición de las revistas culturales a los medios digitales y su papel y alcance sociopolítico. Soy Regina Crespo del CIALC UNAM. En América Latina, las publicaciones culturales han sido un espacio fundamental para la acción política de los intelectuales, artistas y escritores. Es notorio que han cumplido un papel fundamental como baluartes de resistencia explícitos o camuflados a los regímenes dictatoriales en las décadas de 60 y 70 en los países del Cono Sur. También en los años 60, 70 y 80 en Centroamérica, algunas revistas fueron súper importantes en los conflictos políticos de la región como vehículos de difusión y propaganda de los movimientos en contienda. A partir de 80, con los procesos de redemocratización en Sudamérica principalmente, muchas publicaciones llevaron a cabo una agenda de discusión de la política continental y del nuevo papel de los movimientos de izquierda. Con los cambios tecnológicos y la masificación digital que empezaron en los años 90, las publicaciones sufrieron transformaciones radicales en su producción y recepción. A lo largo del tiempo, los blogs y portales pasaron a convivir e incluso a sustituir las tradicionales revistas en papel tan importantes en el campo cultural latinoamericano. Actualmente, la región ha pasado por un cambio radical. Muchos países del subcontinente, después de haber vivido en principios del siglo una década conocida como color rosa por las experiencias de los gobiernos de izquierda y centroizquierda, ahora está pasando por una oleada de conservadurismo. Eso que tiene que ver con la situación de los medios y la información. Se vive en la región hoy, bajo los gobiernos de derecha y centro-derecha, una situación muy especial. Hay una cosecha indiscriminada de datos individuales en las redes. Los grupos principalmente de derecha han hecho esa cosecha con el objetivo, de hecho, de manipular a los datos de la gente que está en las redes sociales. La utilización de las redes sociales como vehículos de desinformación y manipulación política es lo que ha resultado de esta cosecha indiscriminada de datos. La gente entra a las redes, sus datos están ahí y eso pues alimenta una máquina de desinformación y manipulación política. A la par de este movimiento, todos los países de la región, y esto es un movimiento no solamente en Latinoamérica, sino también mundial, está sufriendo toda una fuerte campaña en contra de los intelectuales y en contra de la ciencia. Los movimientos religiosos fundamentalistas han ganado un espacio enorme, ¿sí? Y eso también ha fortalecido y ha fomentado una demonización de la política considerada una herramienta legítima de cambio social. En ese contexto, las publicaciones digitales, particularmente los blogs y portales alternativos, asumieron un lugar político y cultural de crítica. La pregunta que se hace, y es fundamental para pensar precisamente la transición de las publicaciones impresas a las publicaciones digitales, es saber si estos blogs, si estos portales, si estas publicaciones alternativas en las redes están asumiendo la función que las viejas revistas culturales y político-culturales cumplieron en los años 60 y 70 en el Cono Sur o en Centroamérica en los años 80 y 70. O sea, si están hoy en este nuevo contexto de conservadurismo abrumador
que estamos viviendo a lo ancho y a lo largo del continente, si están ellas trabajando en el sentido de fortalecer estos baluartes de resistencia y de mantenimiento del pensamiento crítico que las antiguas revistas culturales cumplieron en el pasado en el continente latinoamericano. Bueno, para eso es necesario hacer precisamente unas distinciones y reflexionar comparativamente acerca de estos medios. ¿Qué son las publicaciones impresas? ¿Qué son las publicaciones digitales? ¿Cuáles son las identidades y cuáles son las diferencias que podemos tener acerca de estos dos medios aparentemente tan distintos? Las publicaciones periódicas culturales específicamente, sean ellas revistas impresas, blogs, portales digitales, se asocian por definición a su tiempo presente. Es por esa razón que Beatriz Sarlo, en uno de sus textos más famosos sobre revistas culturales, dijo una vez, nada más viejo que una revista vieja, ¿no? ¿Por qué? Porque la revista es un archivo acerca del pasado. ¿Por qué? Porque la vemos desde nuestro presente y vemos que una revista documenta su propio presente. Y es vieja. ¿Por qué? Porque trabaja con un presente que para nosotros ya es pasado. Vaya, las revistas, sean ellas impresas, sean ellas digitales, tienen como su instrumento, su objeto, su esencia, el tiempo presente. Al contrario de los grandes medios, los periódicos en línea, que hoy en día están sustituyendo también los periódicos en papel, o los periódicos en televisión, que también no tienen ya la importancia que tuvieron hasta algunos años atrás, porque están siendo rebasados por Internet, ¿sí? Ellas disponen de una estructura más compleja y no disponen, mejor diciendo, de una estructura compleja y financieramente potente sobre la cual sostenerse, ¿sí? Por eso las revistas culturales siempre se manejaron desde perspectivas precarias, ¿sí? En el pasado y hoy en día también, cuando pensamos en qué sostiene, en cómo se manejan los blogs y portales dentro de esta esfera aparentemente tan amplia y tan democrática que es la red. Vaya, en el caso de las revistas impresas, eso ha representado históricamente problemas de distribución, dificultades económicas y muchas veces ha derivado en la corta existencia de las revistas. Los medios digitales también sufren, como acabo de decir, inconvenientes similares, con problemas provenientes de la enorme dispersión inherente al medio y de la llamada brecha digital, que obstaculiza el acceso del público a los recursos de la red. Uno piensa que puede encontrar todo lo que quiera, porque el gran menú, la gran oferta que los medios nos brindan, pues nos ofrecen una especie de pasaporte al mundo. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto, no? Si la pregunta es, no nos quedamos siempre en los mismos nichos, ¿no? No nos quedamos siempre viendo las mismas fotografías o buscando los mismos intereses. Y les digo más, si nuestros datos están a la merced de estas cosechas que acabo de mencionar, pues muchas de las búsquedas que hacemos nos llevan a lugares predeterminados, justamente indicados por estas cosechas hechas en nuestros datos personales, en nuestros gustos, en nuestros intereses. El Big Data nos desnuda de cierta manera y nos deja frágiles muchas veces con relación a este gran universo que podría ser un gran jardín
en donde cosecháramos muchas cosas y que muchas veces acaba siendo una enorme selva. Vaya. Además, hay una serie de aprietos financieros para mantener un sitio web en funcionamiento, ocasionando que blogs y portales desaparezcan a la mayoría de las veces. Y eso particularmente es claro con relación a los medios alternativos, específicamente los de izquierda, en momentos en que el conservadurismo y las líneas de derecha impiden un acceso a las fuentes de financiamiento público a estos blogs. Bueno, de cualquier manera, los cambios tecnológicos como la integración de redes de telecomunicaciones, la masificación en el uso de Internet y los procesos de digitalización han influido de manera explícita o indirecta en la acción política de las publicaciones culturales latinoamericanas. Ya no hay vuelta atrás. Lo anterior se manifiesta en las distintas maneras por las cuales las publicaciones han logrado coadyuvar en el establecimiento de agendas alternativas, la creación de corrientes ideológicas y la conformación de la opinión pública. La convergencia digital y su camino sin vuelta, como les acabo de decir, a la producción de contenidos representan un desafío a los intelectuales que la producen, editan y difunden las nuevas publicaciones en el espacio de la web, así como en la integración de redes intelectuales y finalmente en la relación entre cultura y poder. La vieja idea de los intelectuales organizando las revistas culturales como lo hicieron en los años 60, 70, 80, quizá en los 90 también, ha caído en un entredicho. ¿Cómo manejar la cuestión de la gran velocidad de los medios, de la tecnología, con lo que tenemos a la mano y las ideas? Cómo manejar las relaciones entre el poder y la cultura, cómo establecer contactos que en el pasado se daban a través de las tertulias, de las cartas, ahora de esta manera tan intangible y tan volátil que es la forma de comunicación que nos brindan los medios electrónicos. En el universo latinoamericano digital hay muchas cosas que necesitamos buscar entender. Aquí número 3. El rol de las publicaciones y sus participantes en la creación y conducción de proyectos político-culturales. Vaya, en este nuevo universo hay que reflexionar qué papel tienen las publicaciones y sus participantes en estos proyectos. En segundo lugar, el papel de mediación de las publicaciones político-culturales en la construcción de redes, no solamente nacionales como internacionales. Si el mundo se quedó más chico, si eso es realmente correcto, ¿cómo se establecen las redes ahora? Y finalmente, las condiciones de producción, circulación y recepción de las publicaciones en la coyuntura de los modelos de comunicación, que como acabo de decir, son completamente distintos y cambian a una velocidad cada vez más grande. Ahora que estamos viviendo una pandemia, les estoy hablando por este medio en lugar de estar en un seminario presencial compartilhando y escuchando sus voces. Eso es algo que tenemos que considerar como un cambio que es necesario incorporar a las nuevas formas de comunicación de una manera positiva y creativa. Bueno, para ejemplificar, ¿no?, algunos de los elementos que estoy introduciendo en esta breve plática, yo voy a tomar el ejemplo de Brasil para un poco pensar esta transición de lo impreso a lo digital, y para eso voy a manejar 3 ejes, que son 3 ejes temporales.
a partir de los cuales voy a analizar algunos hechos y algunas publicaciones. Bueno, en primer lugar, tomaré para ejemplificar y analizar muy brevemente los años 70, auge de la dictadura militar en Brasil, a una publicación que fue paradigmática, ¿sí?, de este momento tan particular, tan trágico y tan efervescente a la vez. La revista Versus, que circuló de 1975 a 1979. Vamos a ver algunas portadas y haré algunos comentarios acerca de su circulación y de su conformación. El segundo eje será analizar un poco el tema que es neurálgico en Brasil, que es el tema de la concentración mediática, ¿sí?, y las características de este poderoso sector en la política brasileña. Cuando se habla de la necesidad y del papel de las revistas culturales alternativas en el pasado, cuando se piensa hoy en los blogs y portales alternativos y su papel en el presente, no podemos olvidar de la cuestión del contrapunteo fundamental entre estas pequeñas brechas de resistencia y el rollo compresor que ha sido manejado por este núcleo de poder que ha sido el núcleo mediático brasileño. Y la acción que estos grandes medios han ejercido durante los últimos años de la dictadura militar rumbo a la redemocratización y en la nueva república, eso quiere decir 1985 a 2014, fue fundamental para explicar el contexto brasileño actual, en que la extrema derecha llegó al poder por el camino abierto por un golpe, a mi modo de ver, parlamentar, judicial, mediático, legitimado en 2018 por las urnas con la elección de Jair Messias Bolsonaro. Finalmente, comentaré dos publicaciones digitales actuales que surgieron para contraponerse a los medios hegemónicos. La revista Versus fue muy importante en los años 70 por varias razones. La primera fue por tratarse de una revista latinoamericanista, algo muy excepcional en un país cerrado en las cuestiones nacionales como Brasil. Versus dialogó con la revista Crisis Argentina, que cerró sus puertas en 76 con la dictadura militar en Argentina. Tuvo una influencia enorme de la revista Marcha, uruguaya, que también cerró sus puertas con la dictadura uruguaya en 73. Fue una revista importante porque todos sus periodistas trabajaban en los medios hegemónicos durante el día y hacían versos en sus momentos de noche, tratando de hacer ahí lo que no podían hacer en sus lugares de trabajo. Ustedes pueden ver cómo el tratamiento estético de esta publicación era primoroso, cuidado, ¿sí?, y pensado desde una perspectiva alternativa, crítica. Y eso se nota en los colores, en las formas, en la tipografía, en la estructura misma que aparece en el cuadro de la portada. En el expediente, por ejemplo, se nota cómo se ve la forma estética que se da en el tratamiento de las imágenes y cómo la censura que la dictadura le daba a la publicación aparece ahí en los ojos cerrados por las barras que aparecen ahí guardando a la publicación. Versus aparece, circula durante este periodo y es un trabajo casi artesanal, ¿sí?, aunque fue distribuido por todo el país, ¿sí?, en un sistema de distribución de la gran prensa que
lo distribuía en los kioscos y sí logró llegar a todo el país durante los años que circuló. Trató todo el tiempo desde una perspectiva orgánica de ser coherente en combatir a la dictadura militar, de ser crítica, de dar voz a las minorías, de dar voz a los indígenas, a los negros, a las mujeres y de ser obviamente innovadora en forma y en contenido. Una de las grandes características de Brasil es la concentración de riqueza. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo y eso se nota también en la concentración de la posesión de los medios de comunicación. 8 familias concentran la posesión de los medios de comunicación en el país y eso se dio antes de la dictadura militar, durante la dictadura militar y después de la dictadura militar. Versus sí fue una revista cultural, una revista político-cultural que se opuso a la prensa hegemónica. Como ella hubo varias más. Después del fin de la dictadura, muchas revistas surgieron, muchos medios alternativos siguieron existiendo, pero los medios de comunicación siguieron en manos de estas 8 familias. El grupo Globo de la familia Marinho, del grupo Folha de la familia Frías, el grupo Estado de la familia Mesquita, el grupo Record de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el Pare de Sufrir, que también está en México, y otros más. Eso significa una guerra absolutamente no justa entre fuerzas muy chicas y este rollo compresor de los grandes medios de comunicación. Por eso, los blogs, las revistas alternativas, los portales, los medios digitales son importantes y traban una batalla no siempre fácil, más bien siempre difícil, en contra de estos grandes gigantes de la comunicación. A lo largo del tiempo, después del fin de la dictadura, la situación de los medios siguió igual. ¿Y qué hemos tenido después de la primavera roja de los años color rosa que estuvieron también en Brasil con los gobiernos de centro izquierda? Los medios de comunicación apoyaron muchas de las manifestaciones en contra de los gobiernos petistas. Y eso se nota en las manifestaciones que tuvieron lugar en 2013 en contra de la presidenta Dilma Rousseff, que llevaron a su impedimento, a su afastamiento del poder y la división del país. La división de los brasileños. El país se dividió en lucha por la defensa de la democracia y finalmente el golpe se dio y Michel Temer tomó posesión. Una de sus primeras medidas fue tomar la decisión de negar el apoyo y las verbas para los medios alternativos. Ya no habría lugar para el apoyo a lo que no fuera los medios hegemónicos. El grupo Marinho, el grupo Estado, el grupo Frías siguieron recibiendo mucha verba del gobierno federal, pero ya no hubo más apoyo para los medios alternativos. Con la prisión del presidente Lula y la imposibilidad de que pudiera competir por las elecciones presidenciales de 2018, tuvimos entonces la llegada al poder de Jair Messias Bolsonaro. El cerco a las
publicaciones alternativas es cada vez más grande en Brasil y hoy tenemos cada vez menos espacio para las voces alternativas en el país. Los invito a navegar por el portal de Otras Palabras para entender cómo se organiza un portal alternativo que tiene un proyecto distinto y efectivamente crítico y político. El portal de Otras Palabras es a la vez poético, literario, histórico y socioeconómico. El proyecto es muy similar en ese sentido a lo que fueron las revistas culturales de los años 60 y 70. Crisis, Marcha, Versus trataban de hacer justamente eso, un proyecto alternativo a lo que veían y a lo que no les gustaba de lo que veían en su país en su momento histórico. Otras Palabras es eso, una otra visión, otra hipótesis, otra alternativa. En cuanto al portal Brasil 247, al contrario de Otras Palabras, más intelectualizado y reflexivo, este portal se vuelca más a las noticias y al acontecer político brasileño. De cierta manera, ambos se complementan en el sentido de ser y fijarse como voces alternativas en un escenario que trata de impedir que estas voces se hagan escuchar. En un momento como este, en que Brasil está bajo una extrema derecha que no quiere otras ideas ni otras palabras, es fundamental el trabajo que estos medios están tratando de desarrollar. Si pensamos en las viejas revistas de los periodos dictatoriales del Cono Sur, como mencionamos, Crisis, Marcha, Voces. Si pensamos en todo lo que significaron estos bastiones mejor diciendo, de resistencia a las voces de opresión que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo justamente un momento en que el universo digital, con todos sus asegúnes, pero con todas sus bondades, pueden ofrecer alternativas para que estas voces disonantes, estos proyectos distintos, estas nuevas posibilidades, en suma, estas otras ideas y estas otras palabras se puedan volver a escuchar y puedan materializarse en nuevos proyectos, en otras visiones. Utilicé a Brasil como un ejemplo para ilustrar lo que pasa en América Latina y utilicé a la revista Versus y a los portales Otras Palabras y Brasil 247 para ilustrar la transición de las revistas culturales a los medios digitales. Espero haber logrado enseñarles cómo esta transición se ha dado y cómo el papel y el alcance sociopolítico de las publicaciones sigue vigente, aunque las revistas impresas hayan cambiado para este nuevo soporte. El espacio digital abre muchas posibilidades, la volatilidad, la inmediatez y la amplitud de las redes nos presentan una serie de desafíos tanto a los que manejan los contenidos como a los que estudian a estas publicaciones. No podemos perder de vista que la cultura y el poder están siempre en comunicación, en correlación, y la cultura y el poder siempre están en relación con la producción de las revistas, sean impresas,
sean digitales en el tiempo presente que es su materia prima. Muchas gracias.